Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Nicolás y sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ven, el título, hoy vamos a hacer un edit perfecto para tiempos de COVID. Y anteriormente los videos eran muy fáciles, era para que aprendieran, pero ahora se complica la cosa. A simple vista el edit parece súper complicado, pero yo estoy aquí para hacérselo más fácil. Antes que todo, le voy a dejar el link de todas las imágenes que utilicé. En mi Instagram está en una story destacada, se llama PNG, todas las imágenes que utilicé en este edit. Simplemente van ahí, la descargan y continúen el vídeo. Antes que todo, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, le den clic a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo, le den like y compartan en todas sus redes sociales. Ahora sí, comencemos. Bueno, antes que nada entramos a la aplicación Pixar y elegimos el fondo que ya les dejé en la descripción, que es como uno de humo. Luego vamos a agregar foto. Y agregamos el modelo que queremos hacer en la foto, o ustedes mismos. Por ejemplo, yo elegí una foto mía en la pose como que atacando. Damos a la personita de abajo para que me marque todo el contorno de mi cuerpo. Y luego damos a borrar las partes que están fuera o rellenar las partes que nos resaltaron. Una vez terminado, damos en guardar y se nos crea un sticker en PNG con la imagen de nosotros. Luego nosotros vamos a borrar las partes que sobraron, ¿ven?, en el contorno de nuestro cuerpo, poco a poco. No voy a hacer que borres tú también la nariz o las pestañas o te borres una parte del cuerpo, entonces el edit se nos jode. Vamos borrando poco a poco. Podemos agrandar la imagen si quieres. Damos OK y yo voy a virar mi imagen porque quiero que quede para esta parte. Es súper que sencillo. Ajustamos el tamaño y lo colocamos donde queramos, teniendo en cuenta cómo va a quedar la foto. Luego damos a aceptar, agregamos la imagen, agregamos nuestra imagen del monstruo COVID en PNG
y la vamos ajustando al tamaño que nosotros queramos. Damos en aceptar y agregamos los trocitos de espora de COVID en los lugares que más nos gusten. Esta la ponemos más pequeña y bajamos un poco la opacidad para que parezca más lejos, ¿ves? Más borrosa. Una vez terminado, damos en guardar y agregamos foto de nuevo, que esta vez vamos a agregar como que la sangre esparcida. Damos en mezcla y en la parte multiplicar vamos ajustando ahí como que la sangre donde va a ser más frecuente. Borramos las partes que no queramos. Volvemos a agregar la imagen de la sangre y hacemos lo mismo. Y listo, aquí está terminada nuestra imagen. Para darle más realismo vamos a agregar una foto que es como un humo, que es como si el polvo se hubiera levantado de la pelea. Seleccionamos uno, damos en mezcla y en la opción pantalla la ponemos donde queramos y bajamos un poco la opacidad.
y luego hacemos lo mismo con la otra. Y listo, ya está nuestra imagen terminada. Ya lo único que queda es ponerle un filtro, pero eso lo hacen ustedes con el feed que ustedes tengan en su biografía. No olviden, si te gustó el vídeo, darle like, compartirlo y poner en los comentarios si tienen alguna duda o que les gustaría en un próximo vídeo. Nos vemos.